Buenas tardes a todas y todos. Les saluda la maestra Norma Cruz Maldonado desde la Ciudad de México. El día de hoy eh, me corresponde moderar el conversatorio denominado La intervención social como categoría de análisis, que forma parte de unas sesiones del Seminario Internacional Debates Disciplinarios en Trabajo Social, organizado por la Red Internacional de Investigación en Trabajo Social, por la Red Internacional de Investigación en Trabajo Social de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, la Red Nacional de Estudios Disciplinares en Trabajo Social, así como el cuerpo académico Investigación e Intervención de los Problemas Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Chimalhuacán. El día de hoy, pues estoy muy contenta de saludarlos de manera digital, pero además de ello, pues que estos grupos académicos que son no solamente integrados por trabajadoras y trabajadores sociales, sino integrados por trabajadoras y trabajadores sociales de diversas entidades académicas a nivel nacional y a nivel internacional. Y me parece fundamental que permitan que se puedan desarrollar este tipo de seminarios donde trabajadores sociales de distintos estados o de distintos países podamos conversar, reflexionar y debatir posturas con relación a categorías disciplinares, con relación a enfoques de la disciplina, a marcos teóricos y a las nuevas problemáticas sociales que el mundo de hoy nos depara, incluso después de un momento pospandémico que hemos vivido todas y todos. El día de hoy tengo el gusto que me acompañen eh, la doctora, espero pronunciarlo bien, si no me disculpo de antemano, la doctora Solange Emile Berwin de la Universidad de La Pampa, Brasil, y ella tiene una trayectoria muy importante, es trabajadora social o lo que denominan en su país asistente social, especialista en políticas de intervención en violencia intrafamiliar, maestrante y doctora en Servicio Social y Política Social, profesora y coordinadora del curso de Trabajo Social en la Universidad Federal de La Pampa, profesora en Políticas Públicas de la Universidad Federal de La Pampa y también vicelíder del grupo de investigación, de trabajo, formación profesional y trabajo social y política social en América Latina. Además, es integrante del grupo de trabajo de seguridad social y sistema de pensiones de Claxo, un grupo muy importante que está trabajando con relación a todas las implicaciones que tiene para Latinoamérica el envejecimiento poblacional. Y además es editora asistente de la revista Brazilian Journal of Research in Applied Social Science. Eh, También tengo el gusto que nos acompañe el doctor Jesús Acevedo Alemán, conocido por todas y todos en nuestro hermoso país, porque es una de las personas que tiene una alta productividad académica, diversos artículos escritos, exdirector de una facultad tan importante en nuestro país. Pero bueno, voy a contarles un poquito de sus líneas curriculares, de su trayectoria laboral que tiene de más de 20 años en el servicio público, tanto en instituciones públicas, gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil y privadas. Y mucha de su productividad se refleja, insisto yo, en esta productividad académica publicada que tiene, ¿no? Cuenta con más de 300 publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos científicos de divulgación. Actualmente sus líneas de investigación están centradas en el desarrollo de modelos teóricos y metodológicos para el trabajo social, así como en la atención de diferentes grupos en situación de riesgo. Y él se ha caracterizado en los últimos años por ser promotor del transhumanismo como parte de los nuevos debates que han denominado la segunda etapa de reconceptualización del trabajo social. Bienvenido, doctor Acevedo. Y bueno, tenemos también con nosotros a un compañero, colega, apreciado también en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde en ambas universidades se desempeña como docente de diversas asignaturas y que, bueno, pues comparte también mucha trayectoria académica conmigo. Recuerdo que
casi entramos los dos a laborar en la misma etapa en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y él es el maestro Martín Sánchez Villal, quien es licenciado y maestro en Trabajo Social por nuestra querida Escuela Nacional de Trabajo Social. Es doctorante en estudios de la ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, es coordinador también de eventos académicos, tiene también diversas publicaciones elaboradas desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido coordinador de libros, no solamente de artículos o de revistas, y sus líneas de investigación se orientan al trabajo social disciplinar y la epistemología de las ciencias sociales, además de la cultura juvenil en contextos urbanos, vulnerabilidad social en la metrópoli. Y bueno, pues bienvenido, Martín. Es un gusto volver a coincidir contigo el día de hoy. Muchas gracias, Norma. Y bueno, el día de hoy, tal como lo señala el nombre de nuestro conversatorio, la intervención social como categoría de análisis, pues tenemos algunas preguntas que nos permitirán, sobre todo, generar esta dinámica de conversatorio entre nuestros tres invitados, nuestra invitada, sobre todo para debatir, reflexionar sobre este concepto llamado intervención social, que en las últimas décadas, yo diría casi en las últimas 2 décadas, a lo mejor podría equivocarme, pero siento yo que en las últimas 2 décadas ha cobrado un énfasis relevante en el trabajo social, aunque también es un concepto que compartimos con otras disciplinas. No solamente es un concepto que es utilizado desde el trabajo social, ¿no? Y me parece relevante poder discutirlo, abrir este tipo de espacios que nos permitan reflexionar. ¿Qué estamos entendiendo por intervención social? ¿Qué tanto lo que estamos realizando en el ejercicio profesional, en estas áreas de conocimiento versus los campos laborales, las áreas de intervención, estamos nosotros recuperando esta categoría de intervención social, ¿no? ¿Qué caracterizaría esa intervención social en trabajo social? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Y cómo abonamos a esta intervención social? Si es el concepto que ahorita, por ejemplo, en esta nueva era del trabajo social, en estas, pues, reconceptualizaciones, en estas posturas innovadoras que nosotros necesitamos hacer del trabajo social, ya decía yo, en una etapa pospandémica, si es el concepto que nos ayuda a comprender nuestro actuar profesional, o necesitamos de otros conceptos, diría yo, entre comillas, paraguas, conceptos que nos permitan a lo mejor poder operar de una manera más integral y tal vez sin poner tanto énfasis en este gran concepto denominado intervención social. Entonces, la dinámica es muy concreta. Yo haré algunas preguntas que se han formulado por el comité organizador, algunas preguntas sorpresas que tengo yo por ahí que si no se me adelantan en las respuestas, pues podré elaborar y, y daremos un tiempo para su respuesta. Y antes de empezar con esta discusión, esta reflexión, sí quiero recordarle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y nos siguen por la plataforma digital Mi Trabajo Social es, recordarles que no tenemos nosotros link para pasar o asistencia a este seminario. Lo que a nosotros nos interesa es que en el chat de comentarios ustedes pudieran colocarnos un comentario o preguntas o reflexiones que ustedes mismos van generando respecto de las respuestas que nuestros invitados, nuestra invitada, ¿no? nos están compartiendo. Nos parece que eso es lo que nos permitiría generar un diálogo, no solamente con estudiantes, profesores, trabajadoras sociales en áreas operativas, incluso a nivel nacional, sino también internacional, toda vez que nos siguen desde otros países en este seminario. Y bueno, voy a comenzar por una pregunta muy sencilla que prácticamente es una de las grandes preguntas que varios autores contemporáneos, podría decir yo, ¿no? De los últimos años, sobre todo contemporáneos en el trabajo social latinoamericano, pues han trabajado, ¿no? Y son dos conceptos muy importantes. Y digo, lo ha trabajado en México Nelia Tello,
Lo hemos discutido en varios eventos, la maestra Brain, la maestra Ornelas, el maestro Francisco Calzada Lemus, a nivel latinoamericano, vaya, tenemos a varios autores que lo han discutido, ¿no? El doctor Carballeda, por ejemplo, la doctora Olga Vélez Restrepo, vaya, hay un sinnúmero de autores, eh, colegas, trabajadores sociales que tienen incluso varios artículos, libros dedicados a definir primero. ¿Cómo podemos definir al trabajo social como una disciplina? ¿Cómo estamos entendiendo hoy al trabajo social como esta disciplina? Y tal vez sería importante que también nos indique, nos permitieran ustedes ir identificando qué tendría que tener el trabajo social como disciplina hoy, a diferencia del trabajo social del siglo pasado. Entonces, voy a mover un poco las rondas. Me gustaría empezar con la doctora Solange. Después daré la palabra al doctor Acevedo y en esta ronda el último en participar sería el maestro Martín Sánchez Villar. Doctora Solange, por favor. Muchas gracias, Norma. Antes de iniciar mi respuesta, yo quiero agradecer muchísimo a doctor Miguel por la invitación y ya quiero decir a todos ustedes que yo soy brasileña, no hablo muy bien español, pero yo voy a intentar hacer mi mejor. Y a pesar de que la querida Norma muy amablemente me ha presentado mi currículo, lo que hizo aquí, lo que sé yo, la verdad que estoy acá como, lo que más importa es que yo soy trabajadora social o que soy asistente social. Yo pienso que eso es lo que más me implica por estar acá con los compañeros de provisión. Entonces me hace muy feliz por poder estar compartiendo ese espacio desde mi lugar hoy como profesora de trabajo social en Brasil. Y bueno, yo estaba muy preocupada por la repercusión de la importancia de ese debate, de estar con el profesor Jesús, que tiene larga trayectoria, con el compañero Martín. Y entonces estamos entre expertos. Yo quiero avisarle para que no tengan mucha expectativa, que yo soy una asistente social muy animada con la profesión, muy apasionada con mi profesión. Y bueno, estoy acá para compartir yo que lo sé, que no soy una experta en el asunto. Y lo que es lo más importante, que estamos juntos pensando en la profesión. Yo pienso que eso es lo más bonito que estamos haciendo acá. Trabajadores sociales de diferentes países pensando en nuestra profesión porque tenemos que pensar en ella. Tenemos que pensar los rumos, tenemos que pensar o qué nos constituye y qué rumbo vamos a tomar. Entonces, Norma querida, yo tomé algumas anotaciones que voy a leer para poder hablar, yo pienso que para ser más comprendida, ¿sí? Porque mi español de verdad no es muy bueno. Me Miguel es muy parece. querido, dice que es bueno, pero no, yo sé que no es bueno, ¿sí? Y voy a hablar despacio también. Entonces me viene la pregunta, ¿qué define trabajo social como disciplina? Bueno, la primera cuestión de ese conversatorio yo pienso que es justamente nos poner en movimiento para pensar la profesión. Estamos trabajando, construyendo investigaciones, pensando las cosas en la clase y bueno, yo tengo que parar para pensar mi profesión. Y desde Brasil yo puedo decir que pensar el servicio social, que es como se llama en Brasil, es pensar mucho más que una profesión, es pensar un campo del conocimiento que ha contribuido a la generación de conocimiento, especialmente el campo de las expresiones de la cuestión social derivada del modo de producción capitalista, en el caso de Brasil, guiado por una perspectiva crítica de análisis marxista. Entonces, servicio social o trabajo social es un área de conocimiento de lo campo de la ciencia social aplicada. Así también nos reconocen las instituciones de fomento a investigación en Brasil. Entonces, es un área de conocimiento e intervención comprometida con la clase trabajadora que responde a las demandas y necesidades existentes de la sociedad. El acercamiento a la lectura de la realidad y los análisis de realidad contribuye al ejercicio de la profesión a partir de un proyecto profesional que se pretende y que se busca romper con la lógica de un proceso mero de reproducción de valores socialmente establecidos. Entonces, el servicio social a partir de Brasil
Al se constituir un área de conocimiento, profundiza su intervención en la realidad a través de la construcción de una cultura intelectual, de una dirección teórico-metodológica crítica. Redefine su representación intelectual y social anteriormente caracterizada solo o principalmente por la práctica, la intervención social, en la que la dimensión intervencionista tiene mayor importancia sobre el estatus intelectual y teórico de la profesión. Entonces hay cambio. El reconocimiento de que el servicio social es un campo generador de conocimiento se evidencia por esto justamente un aumento importante de profesionales de otra área que viene a ser posgrado justamente en la área de servicio social, porque entiende que hay conocimiento que solamente nuestra área está trabajando. Entonces, para cualificar sus experiencias, sus procesos de trabajo, viene a buscar conocimiento en nivel de posgrado, en maestrías o doctorado en servicio social. Entonces, ha crecido profundamente ese proceso en nuestro país que otras profesiones vienen buscar conocimiento justamente por comprender que trabajo social o servicio social es mucho más que una profesión, es una área que tiene conocimiento que compartir y que pueda contribuir en otra área. Entonces es muy común áreas como derecho, enfermaje, sociología, psicología, estar estudiando en los posgrados de servicio social. Y otro punto que se refuerza también es la búsqueda de intelectuales, investigadores de servicio social para evaluar maestría o doctorado en otras áreas, ¿sí? Yo traje ese punto para iniciar el debate y termino con la indicación que comprendemos que la profesión es más que una mera profesión reproductora de procesos, es sí una área importante que produce conocimiento en Brasil. Y yo pienso que mucho más que Brasil, en toda Latinoamérica, ¿sí? Y yo dejo incluso una indicación de lectura que después yo podemos dejar de alguna forma, Norma, que se llama Servicio Social Brasileño, Profesión y Área de Conocimiento, que es desde una doctora muy importante para nosotros, que es Ana Elizabeth Mota. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Creo que hay elementos interesantes, importantes que pudiéramos recuperar para la reflexión. Efectivamente, bien usted lo señala, ¿no? Al menos la mayoría de los colegas brasileños que yo conozco tienen una postura crítica marxista y me parece que en muchas de las connotaciones que usted va indicando, pues permea, ¿no? Este enfoque. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros colegas de México, ¿no? Que incluso también tenemos diferencias entre las posturas que hay en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país, ¿no? Porque también este aspecto regional pues va permeando posturas, problemáticas sociales, formas de intervención. Y bueno, doctor Acevedo, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Norma, y bueno, sumada a los agradecimientos y a las felicitaciones por este evento. Para poder entender al trabajo social como disciplina, tenemos que hacer la reflexión sobre la ciencia, ¿no? ¿Dónde se circunscribe el trabajo social en el marco de la ciencia, los tipos de ciencia y algunas de las características que la ciencia provee, donde se empieza a afiliar el trabajo social a partir de ciertos insumos? Es decir, ya lo señalaba la doctora Solein, si entendemos la ciencia como ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, la sistematización estructurada, lo cual empieza a derivar una serie de tipologías que van desde las ciencias fácticas, formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales, que empieza a derivar el conjunto disciplinar donde circunscribimos a sociología, antropología, al trabajo social. Pero hablando particularmente de las características que provee la ciencia, se encontrarían aquellos elementos que es analítica, es fáctica, es acumulativa, es comprobable, pero uno de los elementos centrales es metódica. Cuando hablamos que la ciencia es metódica, es cuando empezamos a visibilizar dentro del trabajo social esa necesidad de ir incorporando todo el conjunto de procedimientos científicos, metódicos, analíticos, comprobables y acumulativos que permitan la obtención de un conocimiento y un saber. Entonces, es el momento donde el trabajo social empieza a visibilizarse como una disciplina en el campo de las ciencias
y particularmente las ciencias sociales, humanidades y de la conducta, que ya le empiezan a dar un sentido de pertenencia respecto a este colectivo de los saberes. Segundo momento, cuando entonces ya reconocemos que en el trabajo social se tiene que derivar un conjunto de fases donde incluye lo que son los saberes y conocimiento, empezamos a ver en el cuerpo metódico la parte de la intervención social. Haciendo la reflexión en más de 100 años de los primeros modelos desde los clásicos, los críticos, los humanistas, los convergentes integrales, hasta los disruptivos experimentales, cada uno de ellos ya nos está ofreciendo dentro de sus fases de intervención la parte de la investigación. Desde las visiones psicodinámicas funcionales de Richmond, Gordon Hamilton, desde las visiones potenciadoras de Paulo Freire o del propio movimiento crítico, ya estamos viendo la fase de obtención de un conocimiento. Las metodologías de intervención que van a desprender la actuación profesional en su primera fase, podemos revisar la metodología de intervención que queramos, siempre viene la parte de conocimiento, conocimiento, información, indagación relacionada al tema de interés. Me parece que ese es el punto neurálgico del por qué la disciplina del trabajo social empieza a visibilizarse a través de su propia intervención, cuando utiliza la parte de sus métodos. Es por ello que no debemos de descuidar que debemos de distinguir entre acciones de buena intención o buena voluntad de una metodología de intervención basada en métodos científicos. El trabajo social a lo largo de su historia circunscribe precisamente esto, y podríamos sintetizar que se define el trabajo social como disciplina en el momento en que reconoce la necesidad de métodos de intervención, en los cuales una de las primeras fases es la indagación, es la investigación, es la comprobación de los hechos. Ese es el punto importante que nos visibiliza ya en el cuerpo de las disciplinas, en el marco de una tipología de las ciencias. Me parece que ese es el punto neurálgico a lo que Norma expresa que no debemos descuidar. En el momento que el trabajo social deje de ser científico o deje de ser, obviamente, basado en una metodología, estaremos distrayéndonos del papel fundamental del trabajo social como disciplina científica. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesantes sus aportaciones. En realidad, me parece que también apuntan con la doctora Solange a esta generación del conocimiento que vamos teniendo, ¿no? A partir de un conjunto de metodologías, de técnicas y obviamente a través de un cuerpo teórico, ¿no? Bien lo señala que nos diferencia, ¿no? Nos hace diferentes de esas acciones de buena voluntad que no necesariamente están dentro de estos marcos, ¿no? Metodológicos que nos hace diferentes, ¿no? Y bueno, doy también la palabra al maestro Martín en esta primera intervención, que bueno, son temas que sé que le gustan, le encantan y que tiene un importante diálogo, incluso siempre con la teoría y la metodología, porque las ocasiones que me ha tocado compartir espacios con él, pues es sumamente juicioso con estos temas de metodología y de teoría en la disciplina del trabajo social. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Norma. Cuánto agradecerte estas buenas bondades, voy a ponerlo así, que me atribuyes y de verdad muy agradecido. Y no te equivocas, por supuesto, ¿no? Creo que eres muy atinada en ese sentido, me conoces bien. Y por supuesto también agradecer a mis colegas, doctora Solane, un gusto de verdad compartir con usted estos diálogos. Es un honor compartirlo con usted, que no se diga con el doctor Jesús. Este, Jesús, híjole, de veras, qué placentero me siento de verdad, entre ustedes, compartir esos temas y más aún cuando los vamos a referir pues, al trabajo social, ¿no? Que creo que mucha falta nos hace estos diálogos. No menos importante, por supuesto, agradecer la invitación que nos hace el doctor Miguel. Miguel, pues al final también amigo, colega, académico, destacado. Agradecer estos espacios que han sido muy apremiados que se lleven a cabo. Creo que a veces cuando no tenemos como ese impulso o ciertos actores que nos lleven al diálogo sobre estas tramas en el trabajo social, nos complica entender también en dónde estamos parados con el propio trabajo social. Y Miguel creo que ha sido una de las personas que ha impulsado bastante esta parte y lo cual le agradezco, ¿no? Digo, además de extraordinario colega. Por supuesto, también, pues, ¿qué más? Dirigirme
a quienes están presentes, no solo también en la plataforma Zoom, sino a todos nuestros compañeros, algunos alumnos, otros ya profesionales, otros obviamente no en el ejercicio, pues, del trabajo. Agradecerle mucho por ahí, mando unos saludos enormes a mis queridos alumnos del tercer semestre de Chimalhuacán. Muchas gracias también por su presencia. Bueno, comentar muy rápido porque ya me llevé mis 4 minutos aquí. Yo me sumaría más bien a esto que acaban de señalar tanto la doctora como el doctor. Totalmente centrada la idea de lo que nos están planteando. Yo no diferiría, por el contrario, hay convergencias, por supuesto, y puntualizaría yo como algunos aspectos que me parece que son importantes y que nos hace la diferencia con la idea de profesión. Ya per se, el trabajo social ha sido sujeto de cuestionamiento por la misma ciencia social. La misma ciencia social nos ha criticado porque nosotros tenemos un dato fundacional, puede ser a lo mejor discutido, por supuesto, pero tenemos un dato fundacional que nos lleva a la cuestión práctica, al hacer. Y eso creo que nos ha limitado ahora para de repente asumirnos bien como disciplina. Y, y ese dato lo tenemos, vamos, ese dato sociohistórico está ahí presente. Pareciera ser que a veces no nos podemos desprender de él. Se sigue pensando que el trabajo social es solamente una forma de hacer. Y yo creo que no. Yo recuperaría esta idea de que situemos a la idea de la disciplina desde el marco que tú lo planteabas, doctor, atinadamente, ¿no? Desde el marco de la idea del nacimiento de las disciplinas, fundamentalmente en la modernidad, ¿no? Creo que es ahí donde nosotros también nos hacemos. Quizás no con lo que han tenido otras disciplinas, como la sociología, fundamentalmente, con la que se nace a veces, o se dice que se nace la ciencia social, y otras que le siguen, la antropología, la medicina, la psicología, etcétera, ¿no? Pero me parece que estamos también nosotros, hemos seguido esta traza, ¿no? De centrarnos en que a partir del nacimiento de las disciplinas, de la parcelación de las mismas disciplinas en las ciencias sociales, o más bien el agregado de la cientificidad que se le incorpora a cada uno de estos campos, en el sentido de que no solamente es el hacer, sino es la producción, la construcción de un conjunto de conocimientos propios con una cierta especificidad que hacen justo esto la idea de disciplina, ¿no? Parece que ese es un componente esencial que centra a la idea de que el trabajo social ahora no es solamente una profesión sin nada al que hacer. Y sí, 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 sin nada tal vez al que hacer, pero de un campo específico que es la generación de conocimientos. Y para decirnos ahí, yo creo disciplina bien a bien, pues primero, pues nos tenemos que definir eh, como el objeto de estudio que posee el trabajo social, más allá de los debates que haya. Un elemento central para decirnos disciplina es que debemos poseer un objeto de estudio. Si no hay objeto de estudio, me parece que no habría como una lógica de discusión de la idea de la disciplina. Tenemos también, y ya lo señalaba la doctora, el doctor, un conjunto de referentes teórico-metodológicos. Si no hay referencia teórica metodológica, difícilmente arribamos a la idea de la disciplina. Ahora lo somos, muy discutido, no importa, pero los tenemos y los podemos discutir, ¿no? Están ahí. Otra más, un diálogo disciplinar. Ahora dialogamos con las otras disciplinas. Tenemos esa posibilidad del diálogo. Si no hay diálogo, pues también creo que no entraríamos o no marcaríamos esta circunscripción que decías, Jesús, atinadamente, de la idea de la ciencia, ciertamente. Y hoy lo compartimos, tenemos esa posibilidad. Y, y creo que también algo clave, diría yo, fundamental que nos hace disciplina, pues es esta posibilidad de develar los fenómenos, no más allá de las cuestiones teleológicas, no más allá de los fines que tenga, pero uno creo que lo compartimos y es muy claro, develar los fenómenos o los hechos sociales. Son por lo menos algunos de los elementos que nos centrarían y que nos darían esa investidura de disciplina del trabajo social. Eh, También entiendo que a veces para algunos decirnos disciplina es muy cansado, para algunos dicen, no tiene sentido discutirlo, ya lo somos, sí, pero también centrémonos un poco, diría yo, en la historia. Creo que la idea de pensar en lo que fue la discusión de las ciencias sociales en esta lógica de cuestionarle por qué pasan los fenómenos y que de repente no damos respuesta, pues nos centraría también a nosotros. Boris Lima, cuando habla de su texto de la epistemología, nos mete ahí de manera inmediata a la idea de la disciplina, ¿no? Nos mete ya
a discutir si nosotros ya poseemos un conjunto de componentes que nos dice disciplina, ¿no? Entonces creo que también ahí es importante no perder de vista esta trascendencia que hemos venido teniendo y que hemos transitado, creo yo, con una carga más difícil de pasar de la idea de la práctica y ahora a tener este estatus disciplinar, ¿no? Digo, la dejaría yo ahí entre algunos otros elementos. Gracias, Normita. Gracias, Martín. Gracias a todos por sus apreciaciones y me parece muy interesante centrarnos en estos elementos relacionados a al sustento metodológico y teórico que nosotros utilizamos, no solo para develar fenómenos, la realización de diagnósticos sociales, para esta generación de análisis de elementos de la cuestión social que me parecen muy importantes y obviamente que se colocan en el marco, por ejemplo, de las ciencias del conocimiento, en nuestro caso, como bien lo decía el doctor Acevedo, de las ciencias y humanidades o ciencias también de la conducta, que me parece que es importante sí comenzar a recuperar estos temas. Pero aquí me surge una duda y me voy a salir un poquito de estas preguntas que teníamos un poco colocadas. Estamos nosotros en una etapa de la humanidad, ¿no? Incluso de las ciencias sociales, donde los métodos, las metodologías, las técnicas están tomando un tinte diferente. Incluso el estar reunidos aquí nosotros, estar en diferentes regiones con diferentes horarios, concentrados en un mismo momento, pues obviamente eso hace que también estemos incorporando las tecnologías, ¿no? Y durante la pandemia, pues como ustedes saben, pues hubo una importante recuperación de las tecnologías a estos procesos que desplegamos, no solamente quienes estamos en el ámbito investigativo o docente, sino también nuestros colegas que están en áreas operativas. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿no? Recuperando ¿cómo podría decir yo? Estas pistas, ¿no? Que nos están dando de cómo caracterizar al trabajo social como disciplina. ¿Hacia dónde apuntamos ahora como disciplina después de este contexto pospandémico y con esta revolución, modificación o innovaciones, como quieran llamarle, que hay en las ciencias sociales, en los marcos teóricos, por ejemplo, con temas como la decolonialidad, los estudios críticos, ¿no? Con otras perspectivas que evidentemente, pues antes no teníamos, incluso décadas anteriores, no teníamos el siglo pasado que parece que hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? 20 años prácticamente ha pasado después de que terminamos el siglo XX. Hacia dónde vemos que se va a encaminar el trabajo social, ¿no? ¿Qué innovaciones nos está dejando uno la pandemia? Estos nuevos enfoques, ¿no? Enmarcados en los estudios críticos, en la decolonialidad, por ejemplo, en los enfoques feministas, hacia dónde va caminando el trabajo social como disciplina y cómo los vamos retomando. Ahí sí quisiera que pues nos pudieran a lo mejor hacer un comentario de cómo ven, cómo impactan todas estas situaciones al trabajo social caracterizado como disciplina. Y bueno, en esta ocasión empezaré por el doctor Acevedo, después por Martín y después la doctora Solant. Doctor, por favor, le cedo el micrófono. Muchas gracias por la sorpresa, Norma. Encantado de entrar a la reflexión abierta. Mira, siento que una visión prospectiva de lo que nos está esperando como disciplina, como parte también de los modelos y de las intervenciones presentes y futuras, va a radicar mucho en el sentido de lo que será la intervención basada en una ecuación que me permito ponerte, el entendimiento del sujeto o del nuevo sujeto y sus necesidades y problemas en su relación histórica y en sus contextos. Es una ecuación que se estará dinamizando, es decir, si entendemos al nuevo humano como un humano que está entrando en biomejoras en términos tecnológicos, en términos de longevidad, que ahí la doctora Solans tendrá muchos argumentos en relación a la esperanza de vida y cómo se está modificando todos esos elementos, y también cuáles serán las necesidades y los requerimientos de servicios de ese nuevo humano. Por poner un ejemplo, si estamos viendo que la esperanza de vida en Latinoamérica se está pasando de los 75 y más a 90 años, eso entonces estamos hablando de una ciudadanía envejecida y que requerirá ciertos servicios particulares para ese tipo de población.
aunado a la escasez de los recursos, aunado al hacinamiento en las principales urbes, aunado a los temas que tú nos estás señalando. El trabajo social en el sentido de la intervención que deberá de tener ante esos desafíos es el entendimiento a esos nuevos requerimientos y hacer una lectura constante de los hechos históricos que se estén derivando. En esa medida estaremos generando las nuevas funciones, los nuevos servicios, las nuevas propuestas metódicas y de la mano las nuevas reflexiones que nos puedan ir acompañando y dar luz sobre esos elementos. El trabajo social se ha caracterizado por su dinamismo y por estar atento a los momentos críticos, que me parece que tú lo has señalado abiertamente. Bueno, la pospandemia nos ofreció un momento crítico, el cual está derivando en un nuevo entendimiento de las relaciones de lo social, así como las nuevas formas del entendimiento del humano. Me parece que ahí será como un punto neurálgico que tendremos que estar visibilizando para hacer el nuevo trabajo social o el trabajo social adaptado a las nuevas necesidades. Irá mucho de la mano en esta ecuación, el entendimiento del nuevo humano en su relación con el contexto y los diferentes objetos, necesidades y problemas que se empiecen a derivar de ello. Doctor, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Igual volver a colocar también en el eje de discusión al propio sujeto, ¿no? Que hoy es un elemento central y muy importante, y me parece aquí un elemento súper importante lo que usted decía, comprender al nuevo sujeto. Las personas cambiamos, ¿no? En los procesos históricos, las necesidades y problemas sociales, lo que nos ha dictado la historia es que vamos modificando, vamos cambiando, y eso va a implicar también esa necesidad de innovación del trabajo social, no solamente por estas cuestiones tecnológicas, sino por otras situaciones que acontecen. Y bueno, Martín, si gustas abonar tu reflexión, por favor. Prende tu micrófono, Martín, por favor. Sí, cierto, perdón. Bueno, ahí. Digo, sí, también, claro, pues aplaudir estas acciones que de pronto creo que el mismo diálogo nos lleva y nos obliga. Yo estaría también en una lectura muy similar al doctor Jesús, ¿no? Porque evidentemente que los eventos o los sucesos emergentes nos llevan eh, a replantearnos. Y creo que una de las situaciones primeras a considerar, por eso digo, me sumo al doctor Jesús, es la cuestión de la lectura que damos del sujeto. ¿De quién estamos hablando? Eh, quién es este sujeto de ahora, ¿no? De aquí y de ahora. En- Creo que cada uno de los contextos que ocurre siempre, sin duda alguna, nos lleva a, a reflexionar sobre cómo estamos actuando, y más desde un campo disciplinar, ¿no? Por supuesto que lleva implícita la idea de la profesión, ¿no? De nuestro quehacer, de nuestra especificidad. Pero ahorita enmarcarlo en una idea más disciplinar, pues la primera lectura que hago es eso. O sea, creo que tenemos que repensar ahora de qué sujeto estamos hablando, ¿no? ¿Quién es esa idea de sujeto del que hoy tratamos? Y sujeto lo digo no solamente mirando al otro, sino partiendo de nosotros mismos, ¿no? Como investidura que pretende la generación de conocimiento, ese sujeto cognoscible o cognoscente. ¿Quién es él? ¿Y qué tiene de frente de sí? Entonces creo que esa relación, esta dualidad que se nos presenta ahí, no la podríamos dejar de lado ante situaciones que pues merecen, digo, sin lugar a duda, la atención, ¿no? Otro de los aspectos que me parece que habría que considerar en estas nuevas lecturas que hacemos son los propios contextos, ¿no? ¿Cómo se lee ahora el contexto? ¿Cómo vamos a proceder ahora? ¿De dónde nos vamos a instalar? ¿Cuál es el posicionamiento que vamos a tener frente a la lectura de estos contextos? Eh, Eso implicaría también pues, la reinvención del propio trabajo social. Nuestros nuevos marcos, nuestras nuevas formas necesitan necesariamente la reinvención. No le veo yo una posibilidad diferente si no es a partir de la reinvención. La reflexión nos ayuda, por supuesto, pero no nos alcanzaría. Creo que la reinvención nos llevaría a dar cuenta eh, sobre esas realidades que están ocurriendo y que hoy, repito, que de carácter emergente nos está llevando, y también no emergente, ¿no? Un poco a la manera cuniana,
a veces hay cosas en la ciencia normal que pareciera ser que no se mueven, que están ahí. Y a veces hay también fenómenos que vamos, que se dilatan, que surgen de manera pronta y que habrá que hacer una lectura de ellos. Entonces, yo pensaría que esta relación que tenemos nosotros ahora con nuestra investidura frente al otro, se tiene que hacer, no hay lugar a dudas, no la podríamos ni posponer ni demás, sino la misma realidad nos está llevando. Y bueno, son algunos de los elementos que yo pondría ahí, igual para la discusión, por supuesto, ¿no? Sobre esto que, bueno, ahora tú nos preguntas y que no se puede obviar, no se podría soslayar, ¿no? Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias, Martín. Me quedo también con esta idea de relaciones humanas, cómo establecemos hoy en día las relaciones humanas, entre quiénes las estamos estableciendo y cómo también estas ideas de las relaciones humanas se han ido modificando, ¿no? Y que ahora son mediadas incluso por la tecnología. Y pues, doctora Solán, la escuchamos. Buenísima pregunta, Norma. Al mismo tiempo que no parece difícil, también es compleja. Es simple, pero compleja. Si agora não tenho nada traduzido pronto, entonces vão ter que me escuchar así con mi problema con el idioma. ¿Sí? Yo pienso que o que nos provoca tu pregunta, tu interrogación, Norma, es justamente o que volvemos a pensar la primera pregunta. ¿Qué hace de trabajo social o de servicio social una disciplina? Y por lo tanto tiene potencia y posibilidad de se transformar, de seguir el movimiento de transformación de la sociedad que nos convoca a pensar nuevas formas de intervenciones o de hacer servicio social. Ya pasamos por eso en otros momentos, ya pasamos por el proceso de renovación de la profesión, porque justamente el tiempo histórico nos demandó pensar la profesión nuevas direcciones. Tal vez vamos a pasar por cambios de esta naturaleza. Tú nos traes la perspectiva de la pandemia como provocación, o entonces también de los estudios feministas, los estudios deocoloniales, ¿sí? Que es un momento en Brasil eso está muy fuerte y es muy importante, nos está aportando adensamento sobre campos que no estábamos adensando. Entonces, eso no cambia la profesión, pero profundiza aspectos importantes que un país como de los tamaños de Brasil tenemos que pensar. Tenemos que pensar la teoría marxista de la dependencia, tenemos que pensar el diseño de la América Latina, tenemos que pensar el desarrollo de nuestro país, que es distinto de países buenos de la Centro Europa. Y me preocupa muchísimo con la gestión que, ¿para dónde se va la provisión? Con la gestión de la intervención de la metodología, no, de la tecnología, ¿sí? Sí, por un lado, eso nos aproxima, hoy estamos aquí, muchos países hablando, pensando juntos, eso nos posibilita pensar en profesión. Por otro lado, en Brasil hay un creciente proceso de home office y eso también está pegando a los trabajadores sociales. ¿Cómo se hace trabajo social desde su hogar, desde su casa? ¿Cómo se hace la intervención y cómo se hace el conocimiento de la realidad si estamos trabajando con una conexión que me parece muy frágil? Entonces no tengo respuesta, ¿sí? Pero son cambios en el mundo de trabajo que afectan a nosotros porque somos trabajadores y dependemos de vender nuestra fuerza de trabajo. Bueno, entonces estamos en este escenario que nos convoca a pensar la profesión, sus cambios, sus retos y justamente ese lugar es muy proficuo para pensar cómo corre eso en cada uno de los países. Yo no sé hoy para decir nada más si estamos en lo mismo barco, si caminamos por el mismo rumbo, si México, Perú, Argentina, bueno, los países que están acá y Brasil estamos con los mismos problemas o con la misma perspectiva y mirada sobre la profesión. En Brasil tenemos algo muy fuerte que, que nos coordena, que nos organiza, que nos hace pensar la profesión, que es la ABEPS, la Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en Servicio Social. Entonces es un lugar que tenemos como
nos juntamos para pensar los rumos de la profesión, incluso construir orientaciones de aquilo que pensamos que se puede o que no se puede hacer. Pero no quiere decir que estamos certos, porque estamos intentando, a frente a las mudanzas, los cambios, pensar lo que mantener las características de esta profesión interventiva, propositiva, que quiere investigar la realidad social, que quiere hacer cambios profundos, ¿sí? Y qué implicaciones tiene eso con las mudanzas actuales. Y por fin, lo comparto con los compañeros de profesión que nosotros acá en la parte sur de Brasil, yo estoy en la parte cerca de la Argentina, entonces Río Grande do Sul, pasamos recientemente por un proceso climático extremo, ¿sí? Donde las inundaciones acabaron con nuestro estado. Acabaron. Dejaron miles de personas desabrigadas, ¿no? Sin casa, sin empleo. Bueno, todo se fue barrido abajo con las inundaciones. Y tenemos, bueno, una nueva necesidad de intervención profesional de un día para el otro. No fue con aviso, no fue con preocupaciones a tiempo de pensar la intervención, fue solamente que, Solange, vamos a la calle porque tenemos que intervenir, tenemos que acoger, tenemos que pensar cómo vamos a cuidar a las personas que están ahora de un momento para otro. Y bueno, eso es algo que estamos trabajando en Brasil, porque tenemos cambio climático abrupto y que está profundamente contribuyendo para cambio importante de la sociedad, de personas que no necesitaban de nuestra intervención y que hoy son públicos que nosotros tenemos que intervenir. Y con eso también están surgiendo nuevas demandas que no pensábamos ayer, no pensábamos, no era cuestión, hoy es cuestión para nosotros. ¿Sí? Entonces, no tengo respuesta, no sé qué pienso que justamente tenemos una implicación linda de nuestra profesión, que es justamente acompañar los cambios socioeconómicos, estructurales. No hay otra forma, sino que estudiarlo y acompañarlo y pensarlo cómo la profesión puede contribuir justamente para no contribuir o hacer un movimiento perigoso que me preocupa muchísimo, que es nos retirar de la responsabilidad y perder espacio en la sociedad. Porque si yo no voy a hacer, alguien va a hacer, va a construir ese proceso. Y nosotros podemos hacer, podemos contribuir, ¿sí? No sé si contribuir, si entendí la pregunta, bueno, seguimos el debate, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora Solange. Me parece interesante porque también, digo, en México hemos tenido situaciones emergentes, ¿no? Algunas relacionadas por cuestiones de la naturaleza, ¿no? Como lo ha sido en Acapulco Guerrero, situaciones, por ejemplo, diversas en el país, otras por inseguridad, y que me parece que también ahí se vuelven situaciones emergentes, ¿no? Pero que efectivamente este contexto, estas situaciones que vienen dadas por estos cambios de diferente naturaleza, ¿no? No solamente relacionados a la naturaleza, sino también, por ejemplo, aspectos estructurales como los cambios políticos, etcétera, y que efectivamente van evidenciando a la mejor campos, a la mejor líneas o estas demandas o necesidades que se van aproximando, me parece que van generando estas nuevas necesidades de intervención que también a lo mejor en algún momento dado los propios organizadores del seminario, pues a lo mejor colocarán en una sesión relacionado a estas nuevas demandas o problemáticas sociales o que no son nuevas, pero que hoy, ¿no? Realmente sí se consolidan a lo mejor como campos de intervención o líneas de intervención de investigación para las y los trabajadores sociales. Y ahorita que yo les escuchaba, había como dos conceptos muy importantes que resuenan en sus discursos, ¿no? Uno es el de intervención social y obviamente otro es el de acompañamiento, ¿no? Que el de acompañamiento también ha resonado mucho en los últimos años, pero me quiero centrar más en el de intervención social porque precisamente el conversatorio tiene que ver con la intervención social como categoría de análisis. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿cómo definimos la intervención social? ¿Cómo se ha definido la intervención social y si ha cambiado ese concepto de intervención social? Aquí voy a empezar la ronda con el maestro Martín Sánchez.
Después pasaré con la doctora Solange y al último con el doctor Jesús Acevedo. Estimado Martín, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Normita, y creo que nos metemos a la discusión, vamos, obligada en el sentido de poner el énfasis en algo que parece ser un mero concepto, pero que en realidad es más que un concepto, justo que tiene que ver con la intervención, porque al final eso creo que nos define, nos da como esta identidad para el trabajo social, ¿no? Al final creo que la idea de la intervención es una construcción que se ha hecho y que pareciera ser que le ha quedado como a la medida o de la cual es identitaria en el trabajo social. Y cuando uno trata de hacer una definición particular, es muy difícil. Es muy complicado partir de hacer una definición única que sea compartida por el resto de los colegas en el propio gremio. Ya ni siquiera la pongo en el campo de las disciplinas, ¿no? Que también hay una fuerte discusión cuando las de otras disciplinas, sobre todo la antropología y la psicología social, voltean a ver al trabajo social en cómo nosotros vamos haciendo construcciones que nos permiten dar cuenta del universo de significados que tiene propiamente la idea de la intervención. Entonces sí me parece que sería como muy complicado pensar definir a la intervención solamente desde un posicionamiento. Creo que no lo hay, por el contrario, hay múltiples. Hay N cantidad de formas en cómo se va definiendo la intervención, pero creo que algo que también sí es eh, muy central, ahorita creo que lo acotaste, si tú lo dijiste, bueno, sí, yo quiero ver a la intervención social, no quizás en el marco de una acción práctica, que es a lo que más nos ha llevado, que son incluso las formas en que más se ha significado a la intervención. Si nosotros que existe, eh, que ha sido publicada, digo, y no me atrevería a decir toda, pero sí mucha de la literatura publicada apunta y significan que la intervención es una acción práctica. Por otro lado, otros, los menos quizás dirían que la intervención en realidad pues, son formas interpretativas que se tienen acerca de. Otros tal vez las atribuirían a la idea de los sistemas, otros tal vez a la idea de entenderlas como un dispositivo, etcétera. Pero si nosotros pensamos en la intervención propiamente en un carácter de categoría de análisis, pues creo yo que no dejaríamos la idea de que sigue siendo una acción, pero sigue siendo una acción no para hacer el análisis como tal, sino sigue siendo una acción que nos mete a una idea y a una trama específica que aunque no queramos, pues tiene que ver con una cuestión epistemológica, tiene que ver con una estructura epistémica, tiene que ver con una cuestión teológica, ¿no? Hacia dónde va, los fines que busca, con una cuestión axiológica, es decir, todo el conjunto y la carga de valores que también están implícitos, pero como categoría de análisis, que es de lo que menos hemos trabajado, de lo que menos se ha reflexionado en el trabajo social, de ver a la intervención como una categoría de análisis, eh, apuntaría, creo yo, a tratar de entender las diferentes dimensiones que en torno a esta se han construido. Son epistémicas, sí, ontológicas incluso, ¿no? Desde dónde nos estamos situando para entenderla. Epistémica, pues bajo esta estructura de campo de conocimiento, teórica, porque hay una serie de lecturas también sobre las que nos apoyamos para llegar a esta idea de entender a la intervención también desde dónde la estamos de alguna manera construyendo teóricamente, metodológicamente, digo, teológica y axiológicamente, ¿no? Entonces sí me parece que dar una definición única para entender a la intervención como una categoría de análisis no alcanzaría, ¿no? Y sería, por lo menos yo no hasta ese momento no podría dar una definición que me sitúe, pero sí puedo por lo menos entender algunos de los elementos que la constituyen como una categoría de análisis, en el sentido de que la intervención netamente
apunta a una cuestión de orden disciplinar, propia de la disciplina, en el marco de la disciplina, no de la profesión, sino en el marco de la disciplina. La intervención como una categoría de análisis es propia de un carácter disciplinar. Es una forma de entender a la realidad. Es una forma de construir a la realidad, ya sea que se descubra o se construya, ¿no? Es una forma eh, propia también de situarla en esta estructura de generación de conocimiento y de la cual no nos vamos a desprender, ya pueda ser empírico a racional, racional a empírica, ¿no? Entonces creo que yo la podría situar con estos elementos vamos, en este panorama, ¿no? No, repito, no a la idea del hacer, ¿no? Es que eso no tiene, incluso a veces pienso ni mayores discusiones en el sentido que ya existen, que ya están dadas, pero sí me parece que podemos pensar ya a la intervención como una categoría de análisis bajo estos elementos que he señalado. Bueno, eso es un poco lo que yo plantearía. Norma, muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Me parece interesante, ¿no? Tu postura. Sí, sí, sí es importante en ocasiones a lo mejor, digo, caracterizarla, ¿no? Saber cómo, qué implicaciones tendría la intervención social como esta categoría que nos permita, sobre todo, pues obviamente, reconciliar algunos elementos o reconciliar a la teoría con la práctica y que obviamente se vuelve un concepto desafiante para todos y todos quienes estamos, pues obviamente en el gremio del trabajo social, independientemente del lugar desde donde estemos laborando. Eh, y obviamente me parece que sí es importante comenzar a abonar esa discusión sobre esta categoría tan importante que tenemos hoy en día. Y bueno, doctora Acevedo, le cedo la palabra. Oh, sí, ¿verdad? Había dicho, no, perdón, doctora Solange, perdón, me equivoqué. Gracias. Gracias, Norma. Yo estaba muy feliz que Prof. ia hablar antes de mí. Yo gostei de escuchar que tú dijiste reconciliar teoría y práctica. Qué desafío, ¿no? Qué desafío tremendo reconciliar teoría y práctica. Hacer la praxis. Bueno, si partimos de la acepción que somos área de conocimiento, yo pienso que intervención social es un concepto que engloba un conjunto de procesos, estrategias que se da desde la planificación, implementación, gestión del proceso de trabajo, políticas sociales, en las múltiples formas de acciones colectivas que desarrollan los sujetos en torno del acceso de los derechos o mismo de las relaciones sociales. Intervención social no solo se ocupan de las características, objetivos y modalidades, mucho más que técnicas, métodos, estrategias y acciones, sino la necesidad y recursos económicos, sociales, culturales, institucionales y otros más que son necesarios para comprender el proceso para construir intervenciones, comprendidos tanto en los problemas sociales como en los complejos procesos para su resolución. Para mí, reflexionar sobre la intervención social significa reconocer su importancia como espacio en el que se producen las tensiones que competen a las transformaciones del Estado, del mundo social y de los sujetos que en su calidad de ciudadano. Reconocer el servicio social como profesión y área del conocimiento ao reconocer el proceso, ¿no? El servicio social como área de conocimiento, yo no quiero con eso promover una división sociotécnica del trabajo profesional entre aquellos que investigan o aquellos que tienen una práctica vinculada a más diversas prácticas sociales. Pelo contrario, se entiende que la existencia de una unidad entre las dimensiones. Por eso me gusté cuando tú dijiste reconciliar teoría y práctica, que están juntas, que se está indisociada, me parece que no es la intervención social que almejamos, que queremos, que conocemos en la profesión. Estas dimensiones tienen vínculos y se refieren a la realidad objetiva, pero contienen distinciones. Si bien la producción teórico-intelectual puede
ni siempre se materializan en respuestas inmediatas a las demandas de la práctica profesional. Y también no están vinculadas solamente para eso, dar respuesta, sino que conocer, construir conocimiento, ampliar la forma de comprensión de realidad frente a los cambios, como acabamos de pensar juntos. Y la práctica profesional tampoco referenciada por esta producción, solamente referenciada por esta producción, moviliza otras mediaciones y instrumentalizaciones que son inherentes al mundo de la vida cotidiana, las acciones institucionales y las condiciones objetivas a las cuales se implementan las políticas, proyectos, espacios de actuación profesional. Para nosotros en Brasil, la dimensión investigativa de la profesión no se refiere apenas al campo académico, sino una dimensión que constituye la profesión. Por tanto, la intervención social está constituida del proceso de investigación y se proporciona precisamente un camino necesario para conocer y producir comprensiones, conocimientos sobre la realidad, para consolidar lo que comprendemos como intervención social. Y una frase, yo pensé cuando estaba construyendo la respuesta, que fue conocer la realidad para transformarla. Para mí, es el proceso que constituye la intervención. Y claro, no estoy simplificando, pero trazando elementos, yo concuerdo con Martin que no es un diseño único, sino elementos que constituyen la intervención. Y que a mí en nuestra profesión ya cambiamos muchísimo lo que comprendemos como intervención. ¿Sí? Y bueno, continúo acá para continuar la discusión y oír ahora al profesor Jesús. Muchísimas gracias, doctora Solange. Y doctora Acevedo, tiene usted la palabra. Cuando estaba haciendo la lectura de la pregunta, me remontó a una anécdota que lo estaré socializando. Hace 15 años iniciamos una aventura editorial de hacer la descripción de las diferentes situaciones que pasaban los diferentes grupos en situación de riesgo, lo que derivó en 15 libros que narran mucho de las cuestiones de los grupos en riesgo que se vivían en México y en Latinoamérica. Esa relación de narrativa que lo pueden encontrar en esa colección está descargable, aviento el gol, me lleva a una reflexión a final del día que la trataré de exponer. ¿De qué depende la acepción sobre la intervención social? Mi reflexión a 15 años, a 20 años, es que se deriva de una relación de amor y odio entre el Estado, la visión de Estado que se pueda tener en cada uno de los diferentes países y sus políticas sociales. Es decir, el Estado, de acuerdo a sus modelos y sus visiones, establece las respuestas ante las necesidades que la población sentida tiene, lo que va a llevar a la instrumentación de qué, de acciones, lineamientos, creación de instituciones, proyecciones estratégicas, modificación o transformación de ciertas agencias, etcétera, etcétera. Lo que se va a empezar a traducir en algunas tipologías de política pública, ya sea que sean distributivas, regulatorias, constructivas, resignificativas, entre otras cosas. ¿Por qué digo que es una relación de amor y odio? Porque en la medida que el Estado tenga sus instrumentos, que es la política pública, empieza a darle jugada a la participación del trabajo social. Aquí reflexionando sobre diferentes momentos históricos donde el trabajo social atendía políticas públicas relacionadas a la justicia social, a la inclusión social, hoy día los derechos humanos, a temas como el medio ambiente, entre muchos otros, lo que empezaron a derivar en la visibilización de esquemas metodológicos para su propia intervención. Diría el propio Simon Bauman, en la modernidad sólida se empezó a tener una visibilidad de un Estado que lo que buscaba era la justicia social. ¿Cómo buscó esa justicia social? Pues obviamente a partir de involucrar ciertos sectores y la necesidad de ciertos protagonistas que fueran los líderes en relación al acompañamiento y atención de esas necesidades, lo que derivó a la visibilización del trabajo social y quien tuvo que generar sus modelos clásicos de caso, grupo y comunidad. Estas visiones robustecidas desde las discusiones teóricas de la época. Pasa el nuevo milenio. De acuerdo a la misma reflexión de Bauman, estamos ante una modernidad líquida donde hay la necesidad de una mayor participación de los diferentes sectores. Se pasa del Estado benefactor, donde había un paternalismo instalado por el Estado, y venimos ya a una sociedad abierta, donde participa la sociedad civil, las empresas y participa obviamente el sector gubernamental. El sector gubernamental hoy día, salvo en unos países,
reconoce su incapacidad para solventar las necesidades y empieza a reconocer que la sociedad civil es uno de los actores importantes y también los empresarios, la iniciativa privada. El esquema y la geografía relacionado a cómo está operando el Estado para la satisfacción de las necesidades deriva a un nuevo trabajo social, un trabajo social que requiere de metodologías contemporáneas y metodologías emergentes y hasta metodologías híbridas, de tal manera que le permita dar respuesta a esas iniciativas del Estado a través de su política pública. Es decir, las acepciones del trabajo social en su manera de intervenir están muy vinculadas a esta relación de amor y odio entre la visión del Estado y sus políticas públicas, lo que nos ha llevado también a muchos posicionamientos, a liderazgos. Aquí yo difiero un poco, que es un poco en relación a mis compañeros, que no es posible identificarlos. No, sí es posible. La historia ya nos ha dado muestra de ello porque, bueno, los modelos en sí mismos, desde su discusión conceptual, desde la parte de los quehaceres propio del propio modelo, ya te anuncia cuáles son las finalidades que pretende atender, así como los sectores, así como los niveles de actuación profesional, así como su relación con el Estado y la política pública. Pero me parece que este sigue siendo un ejercicio dinámico. En la medida que podamos seguir entendiendo la visión del Estado y sus políticas públicas, será entonces el quehacer del trabajo social en su praxis, en el entendimiento de que ya hay un nuevo uso del recurso presupuestal, hay una visión de Estado diferente, hay una serie de programas dirigidos estratégicos hacia la atención de las necesidades sociales. Independientemente del país, el cual cada país tiene su visión de Estado y su visión de política pública, el trabajo social se adhiere, se vuelve protagonista y líder y tiene que dar respuesta precisamente a ello. Y me parece que ahí está el desafío. La vigencia de la propia disciplina y del trabajo social va a radicar en su capacidad de solventar y de participar y de generar obviamente iniciativas que se articulen a ese esquema, a esa estructura del engranaje de la política pública. El trabajo social, entonces, para cerrar la idea, tendrá que estar desarrollando iniciativas vinculadas, tendrá que generar iniciativas que se puedan embonar en ese relojito entre la visión de Estado, las necesidades sentidas, las políticas públicas instaladas, y aquí podemos ver el abanico de diversidades, ¿no? En el ámbito educativo, de seguridad pública, en el ámbito fiscal, en el ámbito de la procuración de justicia, en los ámbitos que ustedes puedan señalar y donde están involucrados muchos colegas. La acepción que se le ha dado a la intervención del trabajo social viene derivada precisamente de esta relación amor y odio. ¿Por qué digo amor y odio? Porque bueno, es lo que nos ha generado también muchos debates, muchas controversias, y podemos estar a favor o en contra de la visión de Estado, podemos estar a favor o en contra de la visión de la política instalada, pero a final de cuentas deberemos generar acciones y estrategias tendientes a los estados de bienestar, tendientes a qué? A buscar obviamente ese gran ideal de la misma disciplina, lo que nos da la razón de ser, que es la justicia social, son la atención a los derechos humanos, es el bienestar de una manera integral. Buena pregunta que nos invita a profundas reflexiones. Muchas gracias, Norma. Gracias, doctor. Pues la verdad es que el tiempo se ha pasado súper rápido. Yo no he querido ponerles límites de tiempo porque me parece que generalmente cuando luego nos invitan a una mesa y nos empiezan a medir así que los 3 minutos y solamente 15 minutos, luego uno termina con los diálogos o las ideas como entrecortadas. Aquí me parece que ha fluido muy bien la discusión. Hay varias observaciones, comentarios, reflexiones del público que nos escucha. Quisiera dar pues lectura a algunos comentarios de nuestro público, además de que pues hay muchos alumnos, alumnas, colegas de las universidades de la UNAM, de la Universidad del Estado de México, hay colegas de Argentina, de Colombia, de Perú. Obviamente también hay estudiantes, colegas que nos siguen desde Sinaloa y que la verdad es que es un grupo muy nutrido de público que el día de hoy nos acompaña, porque pues obviamente convergen tanto alumnos que están en proceso de formación como trabajadoras sociales que ya están en el ejercicio profesional, ¿no? Y me parece un poquito regresando a esta idea que señalaba el doctor de amor y odio, pues yo diría, pues es que hay como varios objetos ahí de relaciones de amor y odio del trabajo social, ¿no? Si una es la del Estado
y la otra es esa relación de teoría práctica, ¿no? ¿Cómo logramos, pues, articular estos procesos? Porque todavía pareciera ser que nos cuesta trabajo articularlos, ¿no? Entonces, aún estamos en tiempo. Voy a leer algunos comentarios porque luego, pues hay bastante, se va pasando. Yo creo que haré una última pregunta que también aquí la tenemos en el tintero, que también a ustedes les hicieron llegar. Y posteriormente volveré a leer algunos otros comentarios y haremos ya una ronda ya final, porque pues esto se termina a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y pues ya son 7:20, ¿no? Eh, Obviamente hay varios comentarios, ¿no? Me parece que hay bastantes pues posturas con relación a la intervención social, al trabajo social. Y pues bueno, Yetzarín Martínez, voy a leer cómo aparece su nombre en la red social, porque pues no todas ponen su nombre como real, algunos tienen su nombre de red social, que eso es muy comprensible también y en estos tiempos, pero me dirigiré a ellos porque así aparecen, ¿eh? Debo de aclararlo. Entonces, Yetzarín Martínez dice que pues es muy bueno saber de este tipo de eventos, sobre todo porque eso nos permite ampliar la visión de la relación entre teoría y práctica dentro del campo de intervención, ¿no? Em, También Cobos May nos dice que la intervención social ha evolucionado de dar asistencia individual, un solo sector, a un enfoque que busca integrar y transformar la justicia y la igualdad entre actores y sectores sociales, que es un poco lo que decía el doctor, ¿no? Acevedo. Esto ha cambiado muchísimo en estas transiciones de políticas públicas que vamos teniendo. Em, Guadalupe Canche también nos dice que pues es necesario apoyarnos con otras áreas, con otras profesiones para ampliar los conocimientos. Eh, Sandra Claudia Delgado, ¿no? Nos señala que también la intervención social es un tema interesante, es un tema que no está agotado. Naye Bernal, pues también nos coloca este tema del trabajo multidisciplinario que es importante para la intervención social, ya que las problemáticas pueden ser abordadas desde diferentes enfoques, que me parece que también es un elemento, un ingrediente, pues más sobre la multidisciplina, la interdisciplina, que en algunos campos profesionales del trabajo social es prácticamente obligatorio, al menos, trabajar de manera multidisciplinaria, como en el área de la salud o en el área de la Procuraduría de Justicia, ¿no? Pía Oberretur Barria nos señala que el fenómeno de la migración masiva y forzada por temas políticos se ha convertido en un gran problema social en varios países, donde los recursos están limitados, más el choque cultural que ha provocado desigualdades y exclusión social, más los problemas de salud mental en la población general. Y Sandra Rodríguez señala que es interesante lo que menciona la doctora Solange. Justamente pensaba ella sobre las dificultades que atravesamos para reafirmarnos o posicionarnos ante la incertidumbre que alcanza a las instituciones donde nos desempeñamos. En otras palabras, dice ella, a veces nos preguntamos entre teoría y práctica y actualización, ¿estamos reafirmando nuestros espacios? ¿Cómo ven los usuarios y los empleadores al trabajo social en cuanto a respuestas a las necesidades? En Argentina, algunas actividades que hacía o eran competencia de un trabajador social ya no lo son, y esto nos hace pensar nuevamente en nuestros desafíos entre teoría y práctica, ¿no? Y bueno, hay otros comentarios que leeré en otra segunda ronda, pero por lo mientras, pues haré otra pregunta para poder abonar y que ustedes tengan también, pues, a la mejor conocimiento de estos comentarios, preguntas que nos están colocando en el chat del canal de Facebook de la plataforma digital Mi Trabajo Social es, y que me parece son relevantes porque van abonando también algunos elementos, como decía Martín, ahí algunos elementos, algunos ingredientes, ¿no? Dentro de esta categoría social que nosotros utilizamos llamadas la intervención social. Y bueno, aquí es muy importante hacerles esta pregunta. eh, ¿Cuáles serían esas implicaciones disciplinares y profesionales de la intervención social como en nuestra disciplina? Y yo agregaría un poquito aunado a esta pregunta y que va, pues es muy parecida, es
¿Qué diferencia la intervención de trabajo social de la intervención de otras disciplinas, ¿no? Ya lo decía yo como en la cortinilla antes de entrar al aire, pues que obviamente el concepto de intervención social es un concepto que compartimos con otras disciplinas de las ciencias, de las humanidades, de la conducta. Por ejemplo, ya lo apuntaba yo que no tiene mucho que en la propia universidad se aprobó un plan de estudio sobre sociología aplicada y que obviamente mucho de lo que ellos hacen y el objetivo era que ellos intervinieran en una zona con ciertas características culturales de la región del sureste. Y aquí, pues obviamente este concepto ha sido utilizado, es utilizado por otras disciplinas, por otras profesiones. ¿Qué sería? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros en esta categoría, ¿no? Y obviamente, ¿qué implicaciones disciplinares y profesionales tiene para el trabajo social esta categoría denominada trabajo social? Y bueno, empezaré ahora por el doctor Martín Sánchez Villal, que también tenía ya la manita alzada. Seguramente iba a hacer algún comentario con relación a algo que ustedes dijeron en la ronda pasada. Después el doctor Jesús Acevedo y al final la doctora Solange, por favor. Martín, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Norma. Bueno, ya me dices otra vez el privilegio de iniciar. Mira, hace rato levantaba la mano porque eh, me inquietó la pregunta en el sentido de que la intervención, pero vista como una categoría de análisis, y que desde luego va de la mano con esta segunda en términos de las implicaciones que tiene. Eh, yo, bueno, ¿cómo decirles? Difiero, obviamente, ¿no? De entender o pensar que que la intervención vista como una categoría de análisis vaya a la política pública, como lo decía el doctor Jesús, o como también lo manifestaba la doctora Solange, ¿no? Más en el proceso de la acción práctica, porque están partiendo nuevamente de esa idea de donde más se ha construido acerca de de la intervención social. Y yo lo decía al inicio, bueno, pues vista como una acción práctica no está en discusión, eso es de lo que más tenemos, es de donde más abrevamos. Incluso veamos el origen de la intervención. El origen de la intervención para el trabajo social, no, ni siquiera lo pongo en otras disciplinas, pues tiene que ver con, por lo menos hay tres referentes obligados. Uno tiene que ver, por ejemplo, como en su momento lo hizo el doctor Alfredo Carballeda, en un texto que publica donde atribuye que la intervención, pues al final tiene son estos pactos bueno, lo hace también desde una lectura política, que yo difiero, ¿no? Que hace Thomas Hobbes cuando habla de la constitución del Estado y cómo para que eso ocurra, pues hay toda una serie de pactos de sujeción y de aspectos contractuales, es decir, contratos sociales, que hacen que la idea de Estado entre a una idea de la civilidad, ¿no? Y entonces Carballeda sitúa que ahí está el origen de la intervención. Y esa es una, pero por ejemplo está también Corbalán que él sitúa que en realidad no es cierto. La intervención no nace ahí. La intervención tiene que ver más bien con la cuestión social. Y tiene que ver con la cuestión social en el sentido de que hay un conjunto de elementos que es lo que hacen posible a la idea de la intervención, ¿no? Como es justamente ver la reflexión que hacen los científicos sociales de esas épocas acerca de los problemas que ha dejado o postindustriales, ¿no? Que ha dejado la revolución industrial, el desarrollo mismo de la ciencia social, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, y hay una incluso otra lectura que dice, que señala que no es cierto que la intervención como tal es o tiene su origen en la modernidad, ¿no? Y particularmente con lo que plantea Luis Villoro sobre la idea de la razón, del orden y el progreso, o lo que hace Alan Turing, también sobre la racionalidad, ¿no? Que abreva de Weber, por supuesto. Y bueno, tenemos como lecturas distintas y yo creo que ahí está una lógica de entender que la intervención en ese sentido, y todas obedecen y van a la lógica del bienestar, de la política pública, de un mecanismo que se genera para atender necesidades problemáticas del otro. O sea, en eso digo, no hay discusión. Pero cuando nos metemos a la idea de entender a la intervención como una categoría de análisis, creo que esto nos saca del marco. Yo lo que abrevaba es, yo insisto, es más, si vemos intervención,
pues es estar entre los otros, en medio de dos situaciones. Y entonces yo digo, bueno, si es como categoría de análisis, no podríamos apuntar a la idea de la política pública. Tendríamos que apuntar a la develación de los fenómenos, porque una categoría de análisis es una construcción teórica, con, por supuesto, el conocimiento del investigador, pero una categoría de análisis te lleva a eso. Y por tanto, si la intervención es una vista como una categoría de análisis, no apunta al hacer del otro en términos de la política pública o de la atención de sus necesidades, problemas. Apunta a un hacer, pero en función ya sea de comprender o de explicar la realidad social. Ahí estaría, en mi opinión, ahí estaría la idea de la intervención social, no en lo otro. Que repito, no está discusión, yo más o menos vi ahí como un marco, pero como categoría de análisis, creo que sí estaría ahí. Y eso es de lo que en la literatura poco tenemos. ¿Quién teoriza la intervención? ¿Quién habla de los elementos, atendiendo esta pregunta que tú señalabas, disciplinares? ¿Cuándo nos hemos cuestionado la trama, la estructura que está presente en la intervención? Por lo menos como categoría de análisis, disciplinarmente, en este campo epistémico. Y si lo vemos en términos profesionales, pues ahí sí podríamos como discutir mucho más sobre las diferentes significaciones que ha tenido la intervención, pues a lo largo de, por lo menos, de todo lo que se ha construido, ¿no? Creo que yo seguiría como pensando y poniendo el acento en que sí es importante que podamos como tener claridad en el sentido de cómo estamos entendiendo la intervención como una categoría de análisis, que es propia del campo de la disciplina, ¿eh? Ahí no hay, creo que ahí también no habría discusión, es propia de la disciplina. Pero si le damos atribuciones en el sentido de la atención para el otro, pues es el campo de la profesión. Eso me parece que es muy claro, ¿no? Pero entonces sí valdría la pena como saber las implicaciones, tú señalabas, claro, si es del lado de la disciplina, pues nos mete a la discusión epistemológica, aunque no queramos. Tendremos que discutir epistemológicamente desde dónde estamos entendiendo la noción de intervención axiológicamente, porque ese sería como el otro campo que estaría involucrado para los fines a los que obedece. Y axiológicamente en términos de la carga de valores que tenemos en esta idea de intervención. Algunos dicen, bueno, es que la intervención es una interrupción, es algo abrupto. Sí, porque en su origen así nació, así se originó. Y se originó, repito, por lo menos en esas tres posturas que señalé de estos autores, Corbalán, Moreno y Escarballeda, las han situado ahí. La intervención no es esta idea propiamente que después construye Alan Turow con la idea más fenoménica, más fenomenológica, más comprensiva. No, la interrupción, aunque no nos guste, es una idea de meterse en el otro, de irrumpir en el otro. Y yo creo que esas discusiones sí nos da en el campo, o por lo menos con esta pregunta yo lo pondría ahí, pues, ¿no? Ya, pues mis colegas me lo dirán. Digo, y será interesante ver cómo por dónde la estamos transversalizando, pues, esta idea de la intervención en este campo disciplinar y profesional. Bueno, Muchísimas gracias, maestro Martín, por su intervención. Me parece interesante esta acotación que hace. Y bueno, cedo la palabra al doctor Jesús Acevedo. Me parece que ante la pregunta no habría una sola respuesta, habría respuestas, a lo cual tendríamos que aludir a la mejor a una ecuación que me permito compartirla. Es una suma, vamos a hacer sumas, suma, que nos dará obviamente un resultado. Si sumamos el entendimiento del sujeto en su momento histórico bajo obviamente los contextos determinados, eso nos estará dando ya ciertas pautas de un acompañamiento desde una visión teórica, conceptual o metodológica, lo que nos estará dando un cierto sentido de la finalidad de la propia intervención. Entonces, ante esta combinación también ha determinado los momentos históricos de la propia disciplina. Es decir, si empezamos a hablar de una época del trabajo social en su visión asistencial, respondía a un sujeto de intervención históricamente situado, donde atendía ciertas condiciones puntualmente bajo un entendimiento del capitalismo, bajo un entendimiento de los sistemas económicos, bajo una discusión teórica donde el positivismo, el funcionalismo imperaba. Avanzamos en la época en la cuestión de la primera reconceptualización. El entendimiento de la implicación disciplinar en su ejercicio de intervención desde la reconceptualización se empieza a replantear cuando hay un entendimiento diferente del sujeto, donde se reconoce también al pueblo, a la comunidad, a las desigualdades sociales,
donde lo que se buscaba desde el trabajo social era abonar a la transformación, a la creación de conciencia, a la movilización, a un trabajo social con mayor militancia y protagonismo, derivado precisamente de los movimientos históricos en América Latina y en México también, donde íbamos acompañados sobre visiones marxistas, sobre teoría crítica, sobre posicionamientos del desarrollo comunitario. Es decir, en esa suma de ecuaciones, históricamente se ha definido la implicación de la disciplina. Ya casi en los albores del cierre del milenio, vemos a un trabajo social de los 90 al 2000, donde ya el discurso cambia, el sujeto se visibiliza de manera distinta, como los sujetos vulnerables, los sujetos en situación de crisis. Hablamos ya sobre intereses del planeta también. Se está abriendo la agenda de la discusión y del acompañamiento, donde lo que se estaba buscando es el cambio social, el empoderamiento, la ciudadanía, la atención a los derechos humanos, la atención a los temas de interés global. Y el trabajo social empieza a agruparse y afiliarse teorías desde la visión crítica, visiones desde el modelo sistémico, teorías de las complejidades, empieza a alfabetizarse para darle un sentido al acompañamiento en la intervención. Movimiento pandémico, pospandemia. Vivimos un trabajo social en crisis que también viene a replantear el entendimiento del sujeto, lo que nos lleva a visibilizar a quienes, las realidades complejas, las sociedades líquidas, empezamos a ver intereses planetarios y otro tipo de temas que empieza a surgir aportados desde las discusiones feministas también. Visibilizamos ciertos contenidos. A la luz de esos elementos, empieza también a afiliarse nuevas discusiones teóricas que nos abonan, como las inteligencias múltiples, como la metateoría, como otros aportes diferentes de otras áreas del saber y conocimiento. Hoy día, Hoy día la implicación de la disciplina y de la intervención propiamente dicha se relaciona precisamente a cuál es la participación que el trabajo social debe de tener hoy día, relacionado un poco con la inquietud que tenías al inicio. En la medida que entendamos que ya estamos hablando de crisis globales, en la medida que entendamos que estamos hablando de un nuevo humano biomejorado bajo unas características distintas, en la medida que la finalidad del trabajo social también nos está situando en otros discursos, como el coaching, la sanación, la mediación, el peritaje social, retos que la misma tecnología también nos está enfrentando. En esa suma, la redefinición de la implicación disciplinar ya es otra, lo cual nos lleva a la afiliación de nuevos discursos teóricos, como puede ser movimientos disruptivos como lo es el transhumanismo, ¿no? Como una filosofía tecnofilosófica que te invita a reflexionar. La implicación de la práctica, para cerrar, y su intervención, vendrá en esta suma del entendimiento de estos componentes, que al final del día nos situarán en la siguiente etapa del trabajo social en materia de intervención. Doctor, pues muchísimas gracias. Dio usted un recorrido por etapas, modelos, técnicas del trabajo social, ¿no? Contextos históricos, que me parece muy relevante porque eso nos permite a todas y a todos poder identificar esas etapas con esas características contextuales y cómo hemos ido cambiando, ¿no? Y cómo a la mejor se van generando estos nuevos, insisto yo, campos laborales, campos disciplinares, líneas de investigación, algunas emergentes, algunas efectivamente se van a reafirmar como campos de intervención del trabajo social. Obviamente no podemos dejar de lado todo lo que ha acontecido con relación, por ejemplo, a estos fenómenos naturales, ¿no? En donde, pues obviamente, un número importante de personas desafortunadamente tienen efectos colaterales. Digo, apenas el día de hoy amanecimos, al menos en México, con la noticia de lo acontecido en España, ¿no? Lo que había sucedido en este año en Guerrero. Entonces, sí me parece que obviamente este tema de las emergencias, de estas necesidades, por ejemplo, emergentes, ¿no? Incluso este concepto emergente que no teníamos antes y que ahora también lo utilizamos como un concepto paraguas para poder sustentar estas estrategias, estas intervenciones que hacemos, ¿no? Obviamente que se van dando, que efectivamente, como decía la doctora Solange, pues no hay tiempo de reflexionarlo, luego en ocasiones tienen que estar nuestras colegas, nuestros compañeros de trabajo social de las distintas áreas, campos laborales que se encuentran en organizaciones públicas o organizaciones de la sociedad civil y obviamente tienen que innovar de manera pues muy rápida estos procesos de intervención, ¿no?
Me parece muy relevante lo que apuntó, un recorrido extraordinario de la historia del trabajo social. Doctora Solange, tiene usted la palabra. Gracias, Norma. Incluso aprovechando que tú resgata ahora de mi fala, que ahora tenemos el trabajo de reflexionar sobre todo lo que los trabajadores sociales hicieron en tiempo de emergencia, porque de inmediato construyeron una intervención e hicieron todo lo que era necesario, pero ahora tenemos que reflexionar sobre todo lo que fue hecho, incluso para pensar el lugar de la profesión frente a esos procesos, ¿sí? Yo pienso que son tarefas que tenemos a frente. Yo voy a pedir disculpas si no comprendí la pregunta, ¿sí? Entonces yo construí una respuesta que tal vez no esté muy alineada y me encantó demasiado la fala de profesora Acevedo, y estoy muy encantada, ¿sí? Entonces me voy a traer mis contribuciones desde el punto que yo comprendí, tal vez el idioma me perjudicó un poquito, pero bueno. ¿Cuál es la implicación disciplinaria? Yo pienso que en caso de Brasil, puedo decir que hay una implicación definida por el rumbo social de la profesión. A asumir, bueno, a asumir la matriz crítica. El servicio social brasileño está definido a través de importantes instrumentos como la ley que regulamenta nuestra profesión en Brasil, que nos direcciona qué es servicio social, qué puede hacer, y también el instrumento operativo muy importante que es nuestro código de ética, que lo sé, que los compañeros de otros países también tienen. Entonces, la ley que regulamenta la profesión, el código de ética que materializa y fundamenta el proyecto profesional de servicio social brasileño que se opone a los proyectos sociales en su aspecto ético y político, ¿sí? Y pienso también que las principales implicaciones se refieren a definición teórica de la formación de los asistentes sociales en nuestro país. En caso de la Unipampa, que yo soy profesora, seguimos las directrices curriculares que yo comenté antes de la BEPS, que determina un perfil profesional, un elenco de contenidos que van dirigidos no solo a formar profesionales para el mercado, ¿sí? Porque la universidad tiene otras funciones, no solo que preparar a la gente para trabajar y reproducir el proceso, el medio de producción. Entonces, esta es una parte importante, ya que vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo, entonces no podemos salir de ese proceso. Pero no solamente pensar en eso, que estamos formando para el mercado, con las expectativas o con aquello que nos requieren nuestros empregadores, ¿sí? Sino que la educación universitaria tiene como importante fundamento ser un espacio para formar sujetos que puedan reflexionar sobre sus trayectorias, sobre la experiencia humana en el contexto de las relaciones sociales de producción. Yo pienso que eso no se podemos perder de vista, justamente por sermos entonces un área de conocimiento. Si un área de conocimiento no estamos solamente como un proceso en masa de formación para atender la demanda del mercado y atender lo que el mercado espera de nosotros, sino construir una profesión que se pueda pensar a partir de su formación y pensar en la intervención social a partir de sus habilidades y competencias. Para eso, claro, tenemos que estudiar sociología, psicología social, antropología, ciencias políticas, además el conocimiento generado dentro de la profesión. Esto nos provoca a responder o a reflexionar sobre o que sería distinto para a intervención de los trabajadores sociales, ¿sí? De los asistentes sociales distintos de otras profesiones que también están interviniendo. ¿Sí? Yo cuando hice mi pasantía de doctorado en Chile, no conocía y he mirado y conocido y visto, me impresionó muchísimo justamente diversas profesiones que estaban, a mi ver, a mi interpretación, ocupando el lugar de trabajo social. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los cambios de la formación de la profesión y también con los cambios de las otras profesiones asumiendo un rol de intervención ahora, como una novedad y como una innovación, no sé, como una necesidad tal vez para ingresar al mercado?
yo no tengo la respuesta pronta. Nosotros nunca tenemos la respuesta, ¿sí? Por eso estamos reflexionando, ¿sí? Pero Norma me provocó y me gusta pensar muchísimo cuando estoy en clase con los estudiantes, pensando otras cuestiones como hacer gestión social. ¿Cuál es la diferencia de hacer la gestión a partir de un trabajador del área de economía o de administración de un trabajador social? No puede ser lo mismo. Tiene que haber un conjunto de entendimiento, competencia, habilidades que son distintas, porque si no, no precisaríamos una formación distinta, una carrera pensada totalmente direccional. Entonces, ahora como tú nos preguntas, yo puedo responder pensando que o que tal vez nos distinga, que nos possa pensar o que es de nosotros, que es de nosotros. É exatamente um conjunto específico de conhecimento que nós temos construído a lo largo de um tempo, que não é uma construção nova de agora, de moda ou de necessidade, senão que um arcabouço teórico metodológico que sustenta exatamente a intervenção, pautado na compreensão de los cambios da realidade social. E isso é algo que nossa profissão vem fazendo muito bem em todos os países acá que estão representados. O movimento de reconceptualização latino-americana contribuiu para isso, para o desenvolvimento da profissão. Senão vamos volver a meros executores terminal de política, como nos dice José Paulo Neto. Entonces, ¿somos todos executores terminales de política? Bueno, no hay distinción de ser sociólogo, que hacer intervención, trabajador, todos vamos a hacer lo mismo. Y eso nos conduce para la pregunta que no sé si vamos a trabajar, que es ¿cuáles retos? ¿Sí? Y los retos yo pienso que van justamente en eso. ¿Sí? Pero voy a asegurar mi respuesta que vamos a trabajar enseguida, ¿sí? Yo pienso que o que vai nos distinguir é o que tenemos construído ao longo da história desta profissão, que não é pouco. Apesar de sermos uma profissão jovencita, ¿sí? Já temos construído muita coisa. E uma delas tem que ver com o trabalho social a partir de la investigação social. Nós nos formamos trabalhadores que temos um conjunto de competências e habilidades mais que intervir, sino que reconocer las cuestiones a partir de la realidad social. Bueno, disculpa, me inflamé, fiquei emocionada, ya hablo con las manos, que me gusta muchísimo. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a nuestros invitados, nuestra invitada, porque realmente es muy interesante escucharlos hablar, empezar a identificar hacia dónde vamos, ¿no? En estos nuevos contextos que se están dando, qué nuevas categorías, no solamente de intervención social, vamos a tener que recuperar, sino, por ejemplo, el tema de el sujeto, ¿no? ¿Cómo es este sujeto que estamos, qué va a pasar con nuestros métodos y técnicas? Si se tendrán que innovar, no se tendrán que innovar, por ejemplo, a la luz de muchas innovaciones que hay, de los propios contextos que existen. Y obviamente, pues esto nos coloca en una mesa de reflexión, de discusión que suena muy interesante, que obviamente abre otros debates y eso ha implicado que pues haya demasiados comentarios en las redes sociales. Digo, al menos la que ahorita estoy siguiendo es la del canal de Facebook de Mi Trabajo Social es. Y hay una pregunta que es interesante porque, por ejemplo, nos dice Sayupe, si la utilización de los métodos hace que el trabajo social sea una disciplina, ¿qué aspecto es el que haría que el trabajo social sea una profesión? Porque, pues obviamente, luego van de la mano, ¿no? Y pues obviamente aquí hemos tocado los dos aspectos. Ya nos queda poquito tiempo, menos de 15 minutos. Yo sí quería o quiero pedirles que, pues obviamente, en esta última ronda de intervenciones puedan ustedes hacer un comentario sobre esta pregunta en concreto que nos hace Sayupe y obviamente poder contestar esta última pregunta que teníamos preparado sobre los retos del trabajo social con relación a la categoría de análisis de intervención social. Y con eso, pues lamentablemente terminaríamos este conversatorio porque las 2 horas se fueron súper rápidas. Me parece que fue muy amena y abonan mucho sus reflexiones hacia dónde orientar ahorita esta categoría de intervención
en el trabajo social. Entonces, pues empezaría por el doctor Jesús Acevedo, después por la doctora Solange y al último con el maestro Martín Sánchez Villal. Doctor Jesús Acevedo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me parece importante situar que nos encontramos en un movimiento internacional, un movimiento global, donde estamos haciendo replanteamientos, estamos haciendo una redefinición de las formas y entendimientos de lo social, del sujeto, de los contextos, a lo cual yo aludo que estamos viviendo una era de una segunda reconceptualización. Y hay que llamarlo por su nombre. O sea, a veces esa parte me veo que es como con temores, a decir, no, toda la primera reconceptualización se ve, no, ya estamos en una segunda era, ¿no? Con el respeto que me merecen las distinciones, pero una primera etapa de la reconceptualización nos sentó las bases y nos perfiló y puso los cimientos, pero ya nos corresponde a estas nuevas generaciones establecer los ladrillos para edificar lo que será el edificio del trabajo social. El trabajo social como profesión se viene redefiniendo y como tal va relacionado con todo el conjunto de los haceres, de los pensares, de las actuaciones que hemos estado situando en este foro. Particularmente para cerrar la reflexión, me parece que va a estar muy vinculado esta parte de este trabajo social reconceptualizado en este entendimiento del nuevo humano, particularmente porque tendremos que entender sus necesidades, tendremos que entender pues cuáles serán como sus nuevos requerimientos, cuál será la nueva política pública que se tendrá que crear precisamente para los acompañamientos. Un nuevo humano que anuncia mayores esperanzas de vida. Y también hablamos de un humano que ya no está naciendo, porque también ya población joven ya no quiere tener hijos. Estamos hablando de gatijos, estamos hablando de perrijos, de seres sintientes. Estamos hablando de la inteligencia artificial que viene a dar un acompañamiento emocional también al sujeto. Hasta en eso tenemos que estar pensando. Hablar de la Alexa, una Siri, que también haga acompañamientos psicosocioemocionales y espirituales desde la perspectiva del coaching. O sea, son nuevos temas que nos están enfrentando a cuál será nuestro liderazgo, nuestra respuesta, nuestro protagonismo. De igual manera, tenemos que reconocer que el tema del calentamiento global, el tema de los recursos no renovables, el tema de los hacinamientos en las grandes urbes, hay un problema severo que está derivando las migraciones, ya sea por necesidades, por pobreza, por conflictos, por guerra, por la presencia del crimen organizado. Hay temas que ya son transversales, que no son solamente implicaciones de un lugar o de una región. Hay lugares donde nos está exigiendo una respuesta diferente, frontal, una respuesta donde tengamos que mostrar nuestro liderazgo. El trabajo social hoy día en materia de intervención nos está poniendo en la mesa grandes desafíos y me parece que particularmente serán entre muchos otros elementos y como ya se ha señalado, pues generar las metodologías que nos permitan la instrumentación del acompañamiento social. Muchas gracias por la invitación y envío un caluroso saludo. Gracias. Gracias, doctora Acevedo. Doctora Solange, tiene la palabra. Bueno, yo señalicé algunos retos que yo comprendo a partir de Brasil, pero señalo abajo de que el profesor Acevedo se pronunció porque algumas gestiones son globales. No hay duda que tenemos desafío presente, uno de los cuales se refiere a reducir ese proceso de reducción de la intervención a la dimensión técnico-operativa pura y simplemente. Entonces, ya que tenemos como punto de partida de nuestro debate acá la intervención social, yo pienso que ese es un problema. Ese es de verdad un desafío tremendo que tenemos en la profesión y que tiene que ver con el tiempo, con el momento histórico. A reducción de la intervención a pura y simplemente una dimensión técnico-operativa, como un conjunto de procedimientos y técnicas puro. No hay que reflexionar, no hay que comprender, no hay teoría, no hay profundidad. Ese es un problema. Para nosotros es un problema grave, importante, y que tiene que ver con la formación, con el modelo de formación que tenemos en Brasil. Esa aprehensión reduce la intervención social descualificando la praxis. Volvemos a que tú decías antes, tenemos que hacer las paces con la teoría y práctica. La praxis, que es la parte del conocimiento centrada en las relaciones sociales, las reflexiones políticas, económicas, morales, que reflexionan y que reflejen sobre nuestra
Doctora Solange, dejamos de escucharla. Bueno, espero que la doctora se vuelva a conectar para concluir con su intervención y por lo mientras doy la palabra al maestro Martín Sánchez Villal. Gracias, Norma. Perfecto. Ah, Eh, doctor, perdón, ya, Martín, ya adelante, se conectó adelante. la No, doctora. no, adelante, adelante. Doctora, Adelante, para doctora. que pueda concluir. No, por favor. Bueno, disculpa, no había percibido que me cayó la conexión. No, no sé dónde paré, Norma. Bueno, me voy. Hace como 10 segunditos, o sea, Bueno, se cortó está e inmediatamente se conectó. está bien. Entonces, lo comprendo que los desafíos en el camino formativo se plantean por nuevas interpretaciones teóricas que buscan tecnificar la acción profesional a un conjunto puramente metodológico. Esto conduce a construcciones de manuales, manual de servicio social, cómo hacer una entrevista, cómo hacer el proceso, cómo hacer las intervenciones. Eso me preocupa muchísimo y son desafíos para la profesión, con recetas ya hechas. Algo que no requiere conocimiento, profundidad de análisis, ni siquiera elaboración de diagnóstico o de investigaciones. Solo basta seguir los manuales y incluso aquí hay algo que pensar justamente con los manuales de las políticas públicas, que nosotros percebemos los trabajadores y asistentes sociales seguir esos manuales, como si no tuvieran aspectos de su intervención, que puede ser pensada a partir de su experiencia. Y las direcciones entonces de la formación, que son los principales desafíos para la profesión, ya que eso dirige a la profesión a profundizar análisis de contexto y desarrollar estrategia de intervención y no reducirla. Ese proceso puede generar un servicio social acrítico, reproduciendo técnicas que sean diseñadas o construidas incluso por otras profesiones. Risco de volvemos lo que ya comenté antes a los meros ejecutores terminales de política, que no contribuyen para el proceso. Eso todo tiene que ver con la Otra vez perdimos la conexión con la doctora Solange. Espero que se vuelva a conectar, pero bueno, por lo mientras cedo la palabra al maestro Martín Sánchez Villal. Martín, por favor. Sí, claro, Normita. Eh, bueno, pues primero agradecer con quien tuve hoy el gusto de conversar, doctor Jesús. Te mando un abrazo enorme, fuerte, muy polémicas tus afirmaciones, pero con mucho gusto, bienvenidas. O sea, yo creo que eso queremos, eso necesitamos en el trabajo social. Lástima que la doctora Solaña ya, bueno, fallas técnicas, es normal, ¿no? No estén, pero también un gusto para ella. Normita, pues no se diga de ti también, ¿no? Siempre es un placer dialogar contigo, porque nuestros diálogos son a veces hasta, bueno, son profundos, pues, ¿no? Y más en esta materia del trabajo social. Nos dice la doctora Solaña, queridos, perdón, ja, estoy sin acceso. Sí, seguramente no te hay problemas, fallas de interés, normal. Bueno, y claro, agradecer ante todo al público, a quienes hemos tenido la oportunidad de que nos escuchen, de que pongamos, vamos, nuestros puntos de vista en relación, pues, al final de ellos, ¿no? Porque es la socialización del conocimiento. Eh, yo mando enormes y fuertes saludos allá a todos mis alumnos de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y por supuesto de todos quienes no son parte de este campus, pero que al final están en el interés de estos seminarios, profesores, investigadores, alumnos, en fin, ¿no? Y quisiera un poco también cerrar con esta parte, primero de que yo creo que hay aspectos, para mí particularmente, por supuesto, ¿no? Que están todavía sin la discusión, pero en una necesidad imprescindible, lo que lo sigamos discutiendo. Porque creo y noto que hay una renuncia a la discusión de algunas categorías que utilizamos. Lo veo en la lectura, en la literatura que se produce, porque es muy escasa. Poco discutimos de la idea de por lo menos en este conversatorio dijimos muchas cosas relacionadas, pero creo que no discutimos propiamente entender a la intervención como una categoría de análisis.
Y yo creo que uno de los retos que hoy tenemos y que nos quedan pendientes es, no podemos renunciar a a esa discusión disciplinar del trabajo social y por supuesto de las categorías que se utilizan, del basamento que la sitúan teórica y metodológicamente, de su origen. Yo simplemente pensaba, bueno, ¿cuál es el origen de la intervención? ¿Por qué ahora actuamos y la tomamos ya como algo dado? Y nunca, o por lo menos no hemos discutido la profundidad como lo han hecho otras disciplinas, lo ha hecho la antropología y lo ha hecho la psicología social, sobre su origen, el fundamento, los elementos que componen a la intervención. ¿Cómo queremos movilizar a a la idea disciplinar si no cuestionamos las categorías que utilizamos? O sea, yo creo que esas son tareas que nos quedan pendientes. ¿Cómo situar la producción y la reproducción del conocimiento? Pues nuevamente, ¿no? Si al final, como disciplina, no nos miramos hacia adentro, o sea, miramos hacia afuera, y no es malo, pues por supuesto, a veces ha sido el origen primigenio de del trabajo social, pero yo creo que hace falta esta parte de mirarnos hacia adentro del trabajo social. ¿Qué tanto trabajo nos cuesta? Mucho. Nos cuesta trabajo mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque eso obviamente tiene otras implicaciones, tiene otras lecturas que tenemos que hacer. Eso no hay duda, pero pues ese es el trabajo que pensaría yo que se tiene que hacer. No podríamos seguir, o sea, yo, yo aplaudo y por eso también le agradezco al doctor Jesús estas provocaciones que hace cuando habla del nuevo humano, ¿no? Digo, híjole, pues está bien, es una postura y pues hay que discutirla. Me parece que es eso, muy provocadora la premisa, ¿no? No malo, ¿no? No malo, de lo contrario. O sea, esa es la discusión que hay que abrir, ¿no? Maestro, Así como podemos, también, perdón que te eh, interrumpa, pero podemos acotar porque pues ya vamos correcto, a y bueno, terminar y esta cosa. terminaría con eso. Muchas gracias, Domita. Ay, discúlpame, sé que pagaré las consecuencias después, pero lamento interrumpirlos, pero sí ya estamos sobre el tiempo, derivado de mis actos irresponsables de no poner límites en el interior de la reflexión. Y bueno, quiero yo agradecer a la Red Internacional de Investigación en Trabajo Social, a la Academia Nacional de Investigación de Trabajo Social por invitarme a moderar a esta mesa, así como a la Universidad Autónoma Campus del Estado de México, Campus Chimalhuacán, a nuestros compañeros de la plataforma digital Mi Trabajo Social por invitarme a moderar esta mesa. Yo me despido, pero le cedo la palabra al doctor Miguel Bautista, uno de los organizadores de este seminario, para que pues les conceda algunas palabras. Miguel, por favor. Sí, muchas gracias. Muy rápido. Solamente invitarles, bueno, agradecerles el apoyo al doctor Jesús Acevedo, a la doctora Solange Berman, al maestro Martín Sánchez, ¿no? Pues, que nos invita pues a la reflexión disciplinar, ¿no? Agradecer a todos los compañeros que nos siguen desde los diferentes países de Latinoamérica, principalmente, a los compañeros de la Unidad Académica de Chimalhuacán, a los compañeros de la Unipampa, ¿no? Agradecerles e invitarles atentamente a la próxima sesión de trabajo que se desarrollará el 28 de noviembre de este año a las 18 horas. El tema a tratar va a ser el papel de la investigación social en el trabajo social. Participarán la maestra Agustina Favero Avico de la Universidad de La Plata, Argentina, el maestro Elie Evangelista de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor Leonel del Prado de la Universidad de la República en Uruguay. De verdad agradecer, creo que supera por mucho las expectativas de todos nosotros el hecho de este debate de nivel, digo, no se llegó al debate mismo, pero solamente el socializar las ideas, algunas muy provocadoras, decía Martín, las intervenciones de la doctora Solange, ¿no? Creo que es muy importante de reflexionarlas, ¿no? También me llevo esa idea del nuevo humano, que se tiene seguramente que discutir, que se tiene que analizar ante la comunidad científica del trabajo social, ante los pares académicos, investigadores. ¿Por qué? Porque es una apuesta que está haciendo el doctor Acevedo y que indudablemente merece la discusión científica, teórica, rigurosa. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo, ¿no? Creo que ya Martín lo decía acertadamente, el mirarnos hacia adentro endógenamente nos cuesta. Y yo creo que a la luz de lo que nos presenta el doctor Jesús Acevedo,
pues él miró hacia adentro del trabajo social. Y esa idea de la segunda reconceptualización o de los nuevos marcos teóricos metodológicos para la intervención del trabajo social, hay una propuesta ahí que se tiene y que es digna y necesaria de ser discutida. Agradezco infinitamente a todos por cuestiones de tiempo, pero les agradezco y les invito atentamente para la próxima sesión, que también va a estar fenomenal. Muchas gracias, Lorita. Creo que la doctora Solange quería decir algunas cuestiones finales. Bueno, antes de ceder la palabra a la doctora Solange, sí me gustaría, si es posible, que nos coloquen las constancias que han emitido las instancias organizadoras, la Red Internacional de Investigación en Trabajo Social, la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, la Red Nacional de Estudios Disciplinares en Trabajo Social y la Universidad Autónoma del Estado de México otorgan la constancia a la doctora Solange Emile Berguin por su participación como ponente en este segundo conversatorio magistral denominado La intervención social como categoría de análisis en el marco del Seminario Internacional de Debates Disciplinares en Trabajo Social, que se celebró a través de la plataforma digital Mi Trabajo Social, Mi Trabajo Social el día 30 de octubre del 2024. Y bueno, lo firman el presidente de la RITS, el maestro Josué Méndez Cano, y el vicepresidente de la RITS, el doctor Miguel Bautista Miranda. Agradecemos también, tenemos ahorita la constancia del doctor Jesús Acevedo Alemán y la constancia del maestro Martín Sánchez Villal, que les serán enviadas a sus direcciones digitales. Muchísimas gracias a todas y todos por coincidir de manera digital en esta ocasión, de poder colocar algunos elementos importantes que nos permitan definir al trabajo social, a la categoría de intervención social y por darnos también algunas otras pistas de hacia dónde vamos como disciplina. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta el 28 de noviembre. Saludos.